Lo prometido, el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, está con nosotros esta mañana. Senador, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. ¿Cómo está, Iván? Muy buenos días. ¿Se cumple el compromiso de la derecha, el compromiso que está implícito, digamos, además en su llamado a votar rechazo en el plebiscito de hace 3 semanas? ¿Se cumple o no se cumple? Que es seguir con el proceso constituyente por la vía de un órgano 100% elegido. A ver, nuestro compromiso de tener una nueva constitución se cumple absolutamente. Y para nosotros, esta semana sí lo hicimos saber en la reunión que tuvimos en el Congreso con todas las fuerzas políticas. ¿Eso significa no reformar la actual? No, en ningún caso. Una nueva constitución. Mira, en declaraciones de distintas personas, yo mismo en este programa probablemente hace algunos meses atrás dije la actual constitución está superada, está fenecida, tenemos que ser capaces de tener un nuevo pacto que le dé estabilidad al país por las próximas décadas. Porque acá muchos están pensando, acá me encontré en la entrada del canal con unos amigos, en realidad amigos entre comillas, súper violentos, encabezados por un mal denominados patriotas, Pancho Malo, que decían, oye, artículo 142, la voluntad del pueblo se respeta, ganó con un 62%. Y por otro lado... la tesis del artículo 142 es que sigue vigente esta que sigue vigente la actual constitución. La ciudadanía, en la franja que nosotros cedimos, los partidos de Chile Vamos, hicimos campaña con el compromiso de tener una nueva constitución, de tener una buena constitución, no como el experimento que fracasó el 4 de septiembre, que dicho sea paso, también es importante señalarlo. Acá hay muchas personas que pretenden repetir todo igual como lo que fracasó el 4 de septiembre pasado, y en eso fuerzas del actual oficialismo han empujado muy fuertemente para que se repita prácticamente un espejo de lo que fracasó. Como fue y nosotros a eso no estamos disponibles, por eso estamos tratando de configurar ciertos principios constitucionales. Ya, pero contemos lo que pasó afuera. Hay un grupo afuera, qué sé yo, unas 50 personas, ¿será? Más o menos. Que están con banderas, y han acosado a todos los autos que ingresaron. Yo llegué bien temprano hoy día. ¿Te salvaste? Y me salvé. Pero estaban como recién instalándose, así que yo no me pasó nada, pero han acosado a todos los autos porque lo estaban esperando a usted, en la práctica. Entonces, la posición política que sustenta Chile Vamos en su declaración del viernes, la de los bordes, ¿cuán condicionada está por esta presión? Que aquí se manifiesta de una manera legítima, casi, no sé si violenta, pero casi violenta, en lo que se conoce como un apriete, pero que está dando vueltas hace rato como una posición política concreta, digamos, de parte de la gente que está más a la derecha suya. Nos hemos mal acostumbrado durante los últimos 3 años en Chile a vivir presos de la cultura de la cancelación, de la amenaza de la violencia. Yo creo que eso es algo que no es aceptable en una democracia. Y lo planteo con la misma fuerza con la que uno criticaba los hechos de violencia, de vandalismo, del octubrismo, lo que ocurre hoy día. Y creo que es la mirada también cortoplacista. Este apriete es un hecho violento. Pero por supuesto. O sea, hay una amenaza implícita. Más allá de si le pegaron o no a su auto. Pero por supuesto, y al final yo en eso quiero valorar la valentía que ha tenido Chile Vamos. Pancho Chaguán, la Luz Poblete, la gente que está de alguna manera trabajando en este proyecto político, los partidos de la coalición, la UDI. De decir, acá hay una mirada que va mucho más allá de la coyuntura electoral tradicional. A lo mejor pensamos cuántos alcaldes más vamos a sacar en la próxima elección y cómo esto favorece a lo mejor a las fuerzas políticas más extremas. Yo creo que acá la mirada es décadas. Un texto constitucional tiene que entregar la certeza al país para décadas, no para qué pasa. Nos mal acostumbramos en el último tiempo a cada coyuntura constitucional estaba pensada en la siguiente elección parlamentaria, presidencial. Yo creo que eso es algo de lo que no podemos volver a repetir. No podemos volver a fallar en eso. Que es una cuestión totalmente ilegítima, no los condiciona. Pero la posición política que está expresada, y más allá del método del apriete que es ilegítimo, ¿tampoco los condiciona? Yo estoy dispuesto a que me digan traidor, a que me funen, con tal de que Chile pueda poner la pelota al piso en el tema constitucional pensando en las próximas décadas. Hay que cerrar. El 72% de los chilenos, en una encuesta que tuve la oportunidad de ver ayer, dice que el tema constituyente después del fracaso de la convención anterior quedó pendiente y se inclinan por tener una nueva constitución. Y yo creo que ese ejercicio es la invitación que nosotros le hemos hecho a mucha gente que estuvo por el apruebo, incluso en algunos casos de centro izquierda. Yo veo una diferencia entre las dos coaliciones que habitan en la moneda hoy día, entre Apruebo Dignidad y el socialismo democrático. Con gente del socialismo democrático yo quiero valorar la actitud republicana que han tenido los presidentes de ambas cámaras para darle espacio a este diálogo y darle espacio, por ejemplo, a Chile Vamos esta semana que presentamos nuestros principios constitucionales. Usted recordará, Iván, que en el proceso anterior, el proceso constituyente tenía 4 bordes bien delimitados, que eran muy importantes y súper justificados, que eran la democracia representativa, los derechos humanos, las sentencias ejecutoriadas y los tratados internacionales. Sí. Fíjate que esos 4 bordes
que eran importantes no fueron suficientes. Y además, ojo que fueron superados en algunos casos, en normas de la Convención en materia de tratados, de tratados internacionales, inversión extranjera, explotación de recursos naturales, fueron superados. Y tuvimos un problema desde el punto de vista también de cómo empezaron a mirar a Chile como un país donde se pudiesen respetar reglas del juego democrático y económico básicos. Y por eso nosotros, ex ante, sin que esto implique escribir, porque acá nos han acusado de que queremos escribir antes la Constitución y que queremos omitir la deliberación necesaria, democrática, que se tiene que dar por el órgano. Nosotros lo que queremos hacer hoy día es no inhibir esa deliberación democrática que se tiene que dar en el órgano, pero sí fijarle una cancha. Yo lo decía ayer, se habla mucho de la hoja en blanco, que es un concepto, aún las hojas en blanco cuando tú las miras tienen bordes, nadie se va a salir del... Y creo que la Convención fracasó cuando trató de salirse de esos bordes en hablar de plurinacionalidad, de tener distintas naciones. Un borde, por ejemplo, debería ser que Chile es una sola nación, un Estado unitario. Hablemos al tiro de los bordes. Lo que estamos mostrando en pantalla es la llegada accidentada y con esa manifestación, para mi gusto legítima, de personas que están aquí afuera de Canal 13, que estaban precisamente esperando a nuestros invitados de hoy. Ahora, más allá de eso, y más allá de este apriete, en esta idea de los bordes, no hay... Primero, ¿no lo mandaron con el tejo pasado un poco? No, fíjate, yo creo que hay principios que tienen que ver con la me distrae el sonsonete porque no fue un episodio muy agradable en la mañana. No fue muy agradable. A ver, yo creo que el tejo pasado o todo lo que está ahí es intransable. Hay un espacio de conversación. A mí no me gusta la palabra negociación en política. Fíjate que se ocupa mucho, de estar negociando los partidos. Yo creo que hay que dialogar, hay que conversar y nada, o sea, se pone un principio que para nosotros es muy importante, que es el derecho a la vida, el que está por nacer, por ejemplo, y se pone en la definición. Y bueno, y desde el frente se nos contesta, bueno, para la Convención era importante el aborto y de hecho se plasmó en el texto que finalmente fue rechazado el 4 de septiembre. Creo que probablemente hay conversaciones respecto a qué bordes se pueden tener en este diálogo que tiene que seguir generándose y sin exclusiones, sin intransables. Ya, ok. Primero, no hay intransables. Segundo, los bordes los planteó primero el senador Lagos Weber, que fue a una de las primeras reuniones en reemplazo de Natalia Gentile, que era presidenta del PP, por eso estaba ahí. Y él planteó el tema de los bordes, pero en función de que definen lo que es un Estado democrático de derecho, digamos, básicamente. Lo de ustedes va un poquito más allá. Pero tú puedes poner bordes incluso virtuosos, que sean consensos que hoy día yo creo que la sociedad tiene, por ejemplo, el reconocimiento de sus pueblos originarios, pero no la plurinacionalidad, o un consenso virtuoso también como puede ser el establecimiento de derechos sociales garantizados o en el marco de un Estado social y democrático de derechos, pero sin que sean monopolio del Estado. O sea, claro, creo que la pregunta es qué pasa después si eligen a los convencionales o como se llamen, digamos, las personas que van a redactar el texto y esas personas llegan a otra conclusión porque precisamente su mandato a través de las urnas es distinto, digamos. Eso es lo que les pasó la vez anterior y por eso chocaron de frente contra un camión. O sea, yo creo que eso no puede volver a ocurrir. Nosotros necesitamos que no se repitan los errores del proceso que fracasó. Entre otras cosas también pasó porque a ustedes les fue muy mal en esa elección. Además, pero yo creo que pegarse un salto refundacional nuevamente, o correr el riesgo de que Chile de alguna manera ponga todo nuevamente en riesgo. Yo cito las palabras del presidente de Chile en las Naciones Unidas esta semana. O sea, Chile quiere seguridades, quiere cambios, pero también quiere certezas de que tú no pongas en riesgo lo que ha alcanzado hasta este momento. Es bien flexible el discurso del presidente, porque al mismo tiempo valora y defiende las declaraciones de su embajador en España, diciendo en la práctica que los 30 años habían sido responsables del estallido social. O sea, creo que hay hartas contradicciones en este caso de lo que ha ocurrido en las últimas semanas, pero yo me quedo con esa frase, con la frase de decir Chile quiere cambios y además se refleja en las encuestas. O sea, todavía sigue permanente a pesar de que hay que sacarle los focos públicos a la discusión constitucional. Yo quiero destacar acá el diputado Lago Marcino, que estaba presente en la mesa por el Partido Radical el otro día, decía, dejemos de hacer de este proceso algo tan ostentoso, tan visible, porque acá hay una preocupación de Chile fundamental por los temas de seguridad, por los temas de orden público, por la situación económica, y mientras todos los focos de la política estén puestos en el tema constituyente, llevamos 6 meses de gobierno y el foco de la política estaba puesto exclusivamente en el tema constituyente. O sea, necesitamos también que el gobierno, resolverlo más o menos luego, el gobierno, ¿no?, y la política se pongan en una agenda en materia de seguridad, en materia de economía, en materia de orden público. Chile Vamos, ¿cómo recibió cuando el presidente dijo en Colombia lo de espero que tengamos una nueva convención con bordes más claros,
que eso lo tienen que definir en el Congreso, quizás con plazos más acotados, recogiendo la experiencia anterior, con apoyo de comités de expertos. ¿Cómo reciben eso? Yo creo que es una declaración que va en línea de lo que nosotros hemos estado procurando construir. Ahora, lo que tiene que hacer el presidente es convencer al oficialismo y ver si esto es algo que aterriza en una voluntad maximalista que yo veo en parte de Apruebo Dignidad, particularmente esa coalición, dentro de las dos coaliciones que habitan en el gobierno, que es diferente el estado de ánimo que yo veo, por ejemplo, en liderazgos un poquito más mesurados y con voluntad de llegar a un consenso en esta materia, pensando en las próximas décadas, como el del presidente del Senado y el de la Cámara de Diputados. Ya, el gobierno tiene que hacer su pega por su lado, digamos. Sí. Ustedes también tienen que hacer una pega porque... Totalmente. Porque por ahora tienen disenso respecto de una cuestión que es fundamental y que yo entendía subyace en la promesa de ustedes en el llamado voto a rechazo, que es que lo que seguía era otra convención, que se llame como se llame, pero que iba a haber un órgano elegido. Sí, yo creo que a nadie le gustaría que lo que venga se llame nueva convención por todas las rememoranzas que significarían acordarse de un año fracasado, pero yo creo que fijándose bien los bordes, en nuestro sector, yo estoy hablando por Chile Vamos e incluso por la gente que nos ven en la lógica del artículo 142, fijándose bordes bien estructurados que eviten que se vuelva a pensar en refundar Chile. Yo creo que el órgano es más bien indiferente. O sea, acá hay algunos que... O sea, ahí va a haber acuerdo con RN, que es el problema que tienen ahora, ¿no? Yo de verdad he tenido una sintonía bien importante con Pancho Chaguán en la capacidad de entender también y leer lo que significa hoy día. Si tú miras las encuestas, te das cuenta que hay una valoración importante de la continuidad del proceso con un órgano 100% electo. También hay una valoración bastante similar a lo que significa también la posibilidad de los expertos. Ahora, y otros, también legítimamente, yo quiero valorar también el esfuerzo que hacen, se sientan en la mesa, plantean, como por ejemplo el Partido de la Gente, que habría que llamar a un plebiscito. A mí me da la impresión de que llamar a un plebiscito sería ponerle más incerteza a lo que ocurre hoy día en Chile. Fíjate que los famosos... de entrada, sí, porque los bordes al final lo que buscan es... Pongámonos en el final del camino, Iván. El final del camino ideal es que un plebiscito de salida le entregue toda la certeza a Chile, con ojalá una gran mayoría de los ciudadanos, de que vamos a tener una nueva constitución. Pero ese camino de salida, en el mejor de los casos, va a ser en un año, un poco más de un año. ¿Te fijas? O sea, ¿qué pasa en este intertanto? Y los bordes aminoran la pero por supuesto, tú te entregas certeza, te entregas seguridad. Cuando va el presidente de la República a Estados Unidos con su ministro de Hacienda, llama a que el mundo invierta en Chile, que Chile es un país seguro para realizar inversiones. O sea, como no vamos a tener este tema despejado hasta probablemente un año más, lo que tú estás haciendo acá es fijar, este es el marco en el que se va a mover Chile, no nos vamos a pasar, lo pongo en sentido exagerado, no vamos a pasar a ser una monarquía, no vamos a pasar a ser un país de varias naciones, o sea, y para eso, fijar bordes más gruesos, en las mismas palabras que ocupó el presidente, para nosotros es muy importante. Ya, lo que pasa es que en la lista de bordes que ustedes plantean, está, o podría aparecer, si uno lo mirara desde la suspicacia, podría aparecer el mismo espíritu que de alguna manera condicionó a la derecha en su acción política durante décadas, que es el espíritu, la idea de dejar los amarres de Jaime Guzmán, la idea de dejar a todo atado y bien atado, que es una idea que viene de Francisco Franco, ni más ni menos. O sea, eso los persiguió a ustedes durante décadas, capaz que los sigue persiguiendo, y en una mirada suspicada uno podría decir, bueno, quieren dejar amarrado todo de nuevo. Nosotros en los últimos 20 años, en materia constituyente, cometimos varios errores. Yo creo que hay dos principales, y creo que el más importante ocurrió en el 2005 con las modificaciones que le hizo Ricardo Lagos a su constitución, que probablemente si se hubiesen plebiscitado y se hubiese empujado por la política de ese entonces, ese plebiscito hubiese resultado exitoso y hubiésemos cerrado el tema constituyente. Hubiesen habido problemas sociales en Chile, pero el tema constituyente hubiese dejado de ser una excusa. Y el segundo error... Cuando dicen nosotros, ¿está hablando de Chile o está hablando de la derecha? Son errores compartidos de Chile, de la política, porque probablemente Ricardo Lagos tampoco empujó eso el 2005 y lo mira para atrás y a lo mejor se arrepiente. Y la gente de centro-derecha que está en ese momento en el Parlamento pensaría lo mismo. Y vuelvo a un error compartido que ocurrió en el 2018. Entrado el gobierno del presidente Piñera en marzo con un proceso constituyente que se había iniciado, había tenido mesas de conversación, que era el proceso de la presidenta Bachelet, y fue desahuciado. Error compartido, digo, porque en ese momento se presentó casi al final del mandato, sí, en marzo del 2018, la presidenta Bachelet, pero pudimos haber hecho algo diferente también para haber despejado este tema. No volvamos a fracasar. Nuestra intención en esto no es eliminar la deliberación democrática que se tiene que dar en el futuro órgano que redacte la nueva Constitución. No es dejar amarres. No es dejar amarres, pero sí fijar ciertos principios ordenadores
Y fíjate que estos 4 lo importantes que eran, Iván, o sea, la sentencia, los derechos humanos, la democracia representativa, o sea, ahí ese borde te impide, por ejemplo, que alguien piense que tiene que haber una monarquía o que tiene que haber un rey en Chile. Claro. Pero esos bordes, si tú los amplías un poco más, también le entregan una señal al mundo de que Chile no se volvió loco y que no se va a tratar de refundar nuevamente, independiente de quién sea el órgano que redacte la nueva Constitución. Usted acá mismo en el programa, no la vez anterior que vino, sino la anterior, dijo que el Estado subsidiario, no me acuerdo si dijo que estaba muerto o que ya había que superarlo, una cosa en ese sentido, y que es sorprendente porque, digamos, el Estado subsidiario para la UDI fue un principio muy, muy fundamental durante muchos años. ¿Eso usted mantiene esa idea? Porque da la impresión de que los bordes planteados como que tienden a resucitar de alguna manera el orden actual, digamos. No, porque de hecho, a ver, esto tenía que ver con un principio que nosotros lo metimos en un decálogo. ¿Te acuerdas durante la campaña de 10 principios que Chile Vamos consideraba que tenían que estar en una nueva Constitución? Y entre esto está el Estado Social y Democrático de Derecho. El Estado Social y Democrático de Derecho, dado el estándar de desarrollo de nuestra sociedad, de nuestro país, es decirle a los chilenos que en materia de pensiones, salud, educación, seguridades sociales básicas, vamos a tener el apoyo, el Estado se va a preocupar, pero con una diferencia bien importante, que es donde, más allá del nombre que tú le pongas, que el rol de los privados, de la sociedad civil, y en este caso también desde una perspectiva de focalización en cómo tú vas a atender las necesidades sociales, los derechos sociales, por parte no solamente del Estado, no solamente de un Estado monopólico que va a ir encima de la atención de estos problemas, sino que también darle un rol a la sociedad civil. Eso no significa, de hecho no son conceptos incompatibles, Iván. O sea, lo que yo te digo, cuando yo dije Estado Social y Democrático de Derechos como un principio en la Constitución, hace varios meses atrás, no lo veo como algo incompatible al rol que sí tienen los privados en la provisión de estos derechos sociales. Puede ser. Lo que pasa es que situar eso como un principio constitucional es muy... O sea, las AFP no están en la Constitución actual, digamos. La AFP no está... No, pero el derecho de propiedad es un principio muy importante para los chilenos, y vimos cómo chocó también la realidad cuando se puso en tela de juicio la libertad de elegir de los chilenos respecto a su sistema de educación, la libertad de elegir de los chilenos también respecto a su sistema de salud. Claro, pero si usted plantea la libertad de elegir el sistema de salud, por ejemplo, es como un borde. Lo que usted está diciendo es, mire, ¿sabe qué? Acá no va a haber nunca una reforma a un sistema de salud como el canadiense, como el coreano, como el inglés. No, porque eso nunca va a pasar. No, pero y eso parece un poco mucho. Pero ¿no? Si tú pones la libertad como principio, Iván, yo quiero decir de manera muy firme, acá la libertad de elegir de los chilenos, particularmente en materia de salud, en la práctica no existe, porque está condicionado a los recursos económicos que tienen las personas, o sea, en definitiva, pero sí establecer la libertad como principio de hacer lo que tú autodeterminarte con tu vida, con tus recursos, en la posibilidad de educar a tu hijo en el colegio que tú puedas, quieras. Es que en algunas cosas no se puede. En algunos casos usted no tiene la libertad de no pagar impuestos. Es que eso, en algunas cosas no se puede, Iván, pero en materia de derechos sociales... Eventualmente, para un proyecto de salud, que puede que no sea el suyo, pero que es de otro sector político, dejar en un borde establecido que ese sector político no va a poder hacerlo nunca, parece raro. No, digamos. pero es libertad. Yo me refiero a libertad con el uso de tus definiciones. Acá, te reitero, en materia de educación y salud, que para mí son de los dos temas sociales más relevantes donde el Estado y la sociedad tiene que preocuparse, tú no tienes la libertad cuando no tienes los recursos. Y eso probablemente puede plasmarse, el concepto de la libertad, y en ese caso, obviamente, tener el Estado y la capacidad de dotar de las mejores herramientas para que ese derecho social se plasme en la realidad, porque tú lo puedes tener escrito, y la Constitución actual también tiene escrito el derecho a la educación, el derecho a la salud, pero en la práctica eso no se consagra como una cuestión potente que te permita que una persona que nace en La Pintana tenga los mismos derechos sociales que una persona que nace en Vitacura. Ya, pero usted entiende que los bordes que ustedes proponen no pueden ser el equivalente de lo que estaba pasando en el texto anterior, que era una especie como de programa de gobierno. Lo entendemos. De que la Constitución es algo donde las fuerzas políticas pueden competir no solo por el poder, sino por llevar adelante sus proyectos con libertad, digamos. Totalmente. Yo lo entiendo, y creo que parte de lo que nosotros tenemos que hacer hoy día no solamente es una señal para el mundo, en términos de que Chile no va a volver a repetir un ejercicio refundacional, sino que también es un ejercicio para nosotros mismos, donde creo que a un año y medio, donde el tema constituyente ha sido el foco de la preocupación de la política, dejando de lado lo que pasa, tenemos una situación absolutamente desbordada en materia de seguridad, como que ya se pasan como anécdota cada uno de los atentados que ocurren en la macrozona sur. La situación de inflación y economía, Iván, se nos viene una cuestión muy compleja. Yo creo que el ministro Marcel lo tiene más claro que el propio presidente. Se nos viene una situación dramática a partir de fin de año y el inicio del próximo año, donde tú
tuvimos situaciones económicas con la pandemia, pero teníamos los IFE, teníamos la situación de los retiros de los fondos de pensiones. Hoy día no vamos a tener ese salvavidas. Y yo creo que la política, a mí no me gusta hablar de la clase política, pero la política tiene que sacar un poquito los focos de la cuestión constituyente, que tiene que seguir caminando, tiene que seguir funcionando con menos aspaviento, con menos ostentación, como decía el diputado Lagomarsino, y tener la preocupación. Presidente, le vamos a decir que sí si usted es capaz de actuar con firmeza y determinación en materia de orden público. Le vamos a decir que sí si somos capaces de moderar una reforma tributaria que no conversa con la situación económica de Chile. Le vamos a decir que sí si es capaz de generar una buena reforma de pensiones, que es una deuda de 20 años de la política en Chile. O sea, podrían hacer acuerdos, podría haber acuerdos importantes de aquí a fin de año, por ejemplo, que solucionen el tema tributario y el tema de pensiones. Va a depender de la capacidad de cambiar de posición del presidente de la República, y particularmente su equipo ministerial, respecto de reformas que hoy día, como fueron concebidas, la única que conocemos porque lleva varias semanas discutiéndose en el Parlamento, en la tributaria, no cuentan con los votos por lo menos de la actual oposición, así que hay que ver de qué manera las va reconfigurando. A mí no me gusta vincularlo al tema constituyente, creo que el tema constituyente tiene que avanzar por un capítulo aparte, separado. Nuestro compromiso en el tema constituyente sigue firme, pero en esta materia, bueno, si el gobierno quiere cambiar un poco el estado de las cosas, dar señales, también tiene que flexibilizar reformas que fueron mal pensadas. El presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, esta mañana en Mesa Central. Senador, muchísimas gracias por la gentileza. Gracias por la invitación. Que le vaya bien. Hacemos una pausa. Al regreso, la ministra secretaria general de Gobierno